noches, mi nombre es Oscar Díaz y esto es Cara y Sello en vivo y en directo desde los estudios de ATV+. En esta primera edición tenemos buenos invitados y temas que estamos seguros van a capturar su atención. Tendremos también un enlace con nuestro corresponsal en Nueva York y un reportaje sobre obras por impuestos. Pero antes vamos a hacer nuestro primer comentario editorial. Amigos, el Perú tiene 2% de inflación anual, no los 2 millones que nos regaló Alan García en su primer gobierno, ciertamente. Exportamos más de 51.000 millones de dólares. Las reservas internacionales netas y brutas suman aproximadamente 63.000 millones de dólares. No los quiero marear con cifras. En resumen, el Perú tiene estabilidad económica, estabilidad tributaria, estabilidad jurídica y estabilidad política. Sin embargo, paralelamente, tenemos un déficit de infraestructura que supera los 165.000 millones de dólares. Según acaba de declarar el Contralor General de la República, hay obras paralizadas en el Perú, escuchen bien, desde el año pasado nomás, que suman 17.000 millones de soles. No digo nada nuevo si recuerdo que tenemos posiblemente uno de los peores sistemas educativos y uno de los peores sistemas de salud de Latinoamérica. Y posiblemente ostentamos el primer lugar en la burocracia. Estas son las dos caras de la moneda. Por eso, aquí en Cara y Sello, creemos que no debemos ni podemos resignarnos a las buenas cifras macroeconómicas. Y pregunto esto, amigos televidentes. ¿Cuándo puede mejorar la situación en un hogar? ¿Cuando los padres están sanos o cuando están enfermos? Definitivamente cuando gozan de buena salud, y es el caso del Perú. Por eso nosotros creemos aquí que podemos crecer 5, 6, 7% y no resignarnos al 4% de crecimiento anual, que no está mal, ciertamente, pero que no disminuye pobreza. En resumen, por eso nace Cara y Sello, para sumar en este esfuerzo, para pasar del enunciado a la acción, para tratar de encontrar salidas a nuestro querido país. Ahora, si usted quiere ver sendos reportajes sobre la mano sas de Mamani o los chats eróticos del Lescano, siento decepcionarlo. Aquí no lo van a ver. Mejor sintonicen otro programa. Aquí nos va a preocupar, amigos televidentes, en vez de quedarnos en la pregunta maldita, ¿no es cierto?, de Zabalita en Conversación en la Catedral, que decía ¿cuándo se jodió el Perú? Acá queremos preguntarnos cómo hacemos para que el Perú salga adelante, para que este país maravilloso, lleno de riquezas, que envidia a toda Latinoamérica, por no irnos más lejos, pueda mejorar. Si ustedes coinciden con nosotros, espero que nos acompañen los domingos a las 7 de la noche en ATV+, salvo mejor opinión. Bien. Estamos ya enlazados, sí, perfectamente. Estamos enlazados con Nueva York, con José González. José González es un peruano, pero que está ya afincado hace más de 25 años en Nueva York, analista de Wall Street, permanentemente consultado por cadenas como Univisión, como Telemundo, etcétera, las más importantes. Y es uno de los corresponsales con los cuales vamos a abrir esta primera edición de Cara y Sello. Buenas noches, mi estimado José, ¿cómo estás? Buenas noches, Oscar, encantado. Felicitaciones en esta nueva empresa periodística. Gracias, gracias. Allá son las 8 de la noche, ¿no? Es correcto, desde esta madrugada tenemos el horario de verano. José, Raymond Young de la ANCZ acaba de decir en esta semana que las cifras comerciales del mundo refuerzan su opinión de que la recesión comercial de China empieza a surgir. Son sus palabras literales. ¿Exagera Young? No, el crecimiento de las exportaciones chinas se ve reducido prácticamente por tercer año consecutivo, de mano del Producto Interno Bruto de China, que viene de un récord de crecimiento de 12% hace poco más de una década, a niveles del 9, del 7, y esperados entre 6 y 6,5 este año y el próximo. Ahora, las exportaciones chinas han registrado, según leo, la peor caída en los 3 últimos años. ¿Esto también es cierto? Es correcto, hay un evento que es el desaceleramiento global.
las economías europeas y la economía norteamericana, que son las de mayor consumo, no crecen a los niveles que en el pasado. Crecemos entre 2,5 y 3%. Europa crece menos del 2%, en lo que se llama el bono demográfico. Son sociedades que se están avejentando. Y no hay no jóvenes que son los productores y los consumidores. Y en China hay un cambio que emprende Xi Jinping, es de ser menos una economía exportadora y más de consumo doméstico cuando todavía no está preparada para reemplazar a los europeos y norteamericanos. Ahora, ¿eso qué tanto impacta al Perú? O sea, claro, sabemos perfectamente que la presencia china y su inversión ha ido creciendo en Latinoamérica, más aún desde la guerra comercial declarada por Trump. Pero, ¿qué tanto impacta a los peruanos para conectarnos con la realidad peruana, José? En el corto plazo, menos de lo que aparentemente podría parecer. Digo, para toda América Latina en general y el Perú en particular, China es el mayor socio comercial de la región. En la medida que importamos más productos de consumo de China e exportamos materias primas. También China empieza a ser un inversionista importante en la región de América Latina, 150.000 millones estimados en proyectos de infraestructura en la región. En la medida que China crezca 6%, obviamente es menos que 7, 8, 9, pero sigue siendo importante por una economía de la dimensión china, lo cual va a determinar que la relación comercial entre América Latina y China en general, y el Perú en particular, siga siendo muy dinámica en el corto y en el mediano plazo. Los mercados emergentes siguen siendo o empiezan a ser uno de los objetivos fundamentales de la inversión de países desarrollados a partir de este año, independientemente de su atractivo en años anteriores. Podríamos decir entonces, José González, que digamos los mineros del Perú podrían estar todavía tranquilos en lo que es las inversiones que puedan venir a nuestro país del lejano gigante asiático. Sí, en general sí. Las tasas de crecimiento del Perú, que son algunas de las más atractivas en América Latina junto a Panamá y Colombia, no son lo que necesitamos para generar las condiciones de un desarrollo en el mediano plazo, pero siguen siendo muy atractivas en función de cómo crece la región latinoamericana en general. Bueno, José, muchas gracias. ¿Cuánto de temperatura en este momento en Nueva York? Estamos a 5 grados centígrados. Bueno, las temperaturas empiezan a empezar, la primavera se anuncia. Se ve que estás abrigado. Oye, un fuerte abrazo y gracias por esta conexión y de hecho vamos a tenerte seguido en el programa. Muchas gracias. Encantado. Bien, ha sido la conexión con José González, peruano, arequipeño para más señas, gran amigo desde hace muchos años. Bueno, ya está con nosotros nuestro primer invitado, Fernando Sillonis, ex gobernador de Ica. Bienvenido, Fernando, gracias por venir. Bueno, en estos días nosotros habíamos acordado esta conversación con Fernando Sillonis hace ya varios días y bueno, el viernes renuncia el presidente del Consejo de Ministros, el nombre de Fernando Sillonis empieza a darse. No vamos a cometer la guachafería de preguntarle si lo llama el presidente, si va a aceptar o no sé qué. Vamos a liberar a Fernando de esa pregunta. Pero hablemos de las cosas importantes. Fernando, hay 13 gobernadores que el año pasado, hasta el año pasado, están procesados o sentenciados. En su experiencia como gobernador, creo que exitoso de Ica, ¿cómo podemos hacer, qué hacemos para que los nuevos gobernadores no sumen esa lista? Bueno, yo creo que el sistema de control nacional no funciona como debiera, ¿no? Es una crítica constructiva que yo tengo por la Contraloría, por la Defensoría del Pueblo, en general por el Poder Judicial, por supuesto, el Ministerio Público, de manera que lo único que queda es esperar que los gobernadores y alcaldes con sus equipos sean íntegros, cosa que no necesariamente ocurre, ¿no? Te escuché el preámbulo y sí, el Perú es un éxito económico, pero es un fracaso social, un fracaso completo, porque no tenemos agua potable, la basura está por todas las ciudades, y la salud y la educación son muy precarias, y la justicia pues no existe, ¿no? Y lo que está detrás de todo ese fracaso social se llama pues corrupción y se llama burocracia, ¿no? Y hablando de corrupción, Fernando, usted cuando fue gobernador de Ica despidió, corríjame por favor si el dato es impreciso, 500 médicos. No, 500 funcionarios en total, 500 funcionarios, 100 del sector salud. Bueno, que es un montón. Bueno, ¿por qué los despidió y qué ganó Ica?
Bueno, fueron sancionados de acuerdo a ley, todos eran funcionarios nombrados y la falta más recurrente en el caso de la salud era abandono de trabajo, que es un vicio nacional, son médicos corruptos que abandonan el hospital a media mañana y por supuesto abandonan a los pacientes y no todos lo sancionan, por eso es mi crítica al sistema de control. ¿Por qué Contraloría no detecta el abandono de trabajo de médicos que están en horario de trabajo? La otra falta que es grosera es certificados de estudios falsos, o sea, resulta que no son médicos, ¿no? Y fungen de médicos. Después robo de medicamentos. Es muy común en el Perú ver farmacias en las inmediaciones de los hospitales que comercializan fármacos literalmente robados de las farmacias de los hospitales, ¿no? Terrible. Hay robos de equipos, hay agresiones. El gremio minero, que debe merecer pues nuestro máximo reconocimiento por la labor casi de apostolado que realizan los médicos, tiene su cara oscura, así como el cara y sello de la economía. Gremio médico, el gremio médico, dijo minero. Sí. Perdón, el gremio médico suele tener elementos muy corruptos. Claro, claro. Y mi crítica también constructiva hacia el gobierno central es que no están tocando esa corrupción, la microcorrupción, la que maltrata al ciudadano, ¿no? Están tocando sí, la corrupción de los peces gordos, que me parece muy bien, más no la microcorrupción que está diseminada en todas las instancias del Estado. Coincidimos plenamente y parte de la preocupación de este programa y el modesto aporte que podamos realizar aquí en ATV+, en Cara y Sello, es justamente hablar de esa microcorrupción, no la Claro. que llena titulares. En el tema del agua, usted llevó adelante la mancomunidad Huancavelica-Ica, logrando que Huancavelica, que tenía el agua, la compartiera con Ica. Sí. En resumen, para que no nos haga tiempo, podemos hacer algunas preguntas políticas. ¿Qué es lo que ha logrado esa mancomunidad? Bueno, fue lo que nosotros llamamos la hermandad del agua, ¿no? Que es simplemente un proceso de diálogo basado en el respeto, la equidad, la justicia y la sostenibilidad. Lo que hicimos entre Ica y Huancavelica, yo creo que es un modelo a seguir en el resto del país, porque vaya que Moquegua y Puno, por ejemplo, no lo están siguiendo, Lambayeque y Cajamarca tampoco lo está siguiendo, en Lima con Junín tampoco lo están siguiendo, y yo me siento muy complacido de haber sido partícipe junto con Clodoaldo Álvarez, el gobernador que me acompañó en Huancavelica durante el periodo 2015-2018, para llevar a cabo este hermanamiento y permitió a Ica invertir recursos iqueños en territorio huancavelicano, por supuesto que configuraban la misma cuenca. Ahora, todo eso pues se está perdiendo, ¿no? Con el cambio de gestión regional. Yo tengo que decirlo con mucha pena, con mucha pena. No se puede permitir que un esfuerzo como ese quede en el camino. Así es. Bueno, de hecho vamos a poder seguir conversando aquí, pero antes que nos gane el tiempo, faltan 2 años y medio todavía para el gobierno, para que finalice el gobierno de Martín Vizcarra. La pregunta concreta es, ¿se puede, digamos, llegar al final del mandato, se puede llegar al bicentenario sin lograr consensos políticos mínimos? Bueno, tienen que lograr consensos políticos mínimos. Lo que no se puede transar es la corrupción. La corrupción hay que confrontarla con todo. Y si viene del Congreso, pues ni modo, no hay forma de transar con un Congreso corrupto, ¿no? Yo creo que está mal decir que el Congreso es corrupto. Hay muchos congresistas corruptos, eso sí es verdad. Y con ellos nada, a la distancia, ¿no? Con ellos no se puede ni siquiera hablar. Pero hay congresistas muy calificados con quien sí se deben lograr consensos, ¿no? Hablando de eso, el nuevo gabinete que debe esta semana conocerse, ¿debe ser, digamos, definido por la confrontación o por el consenso? Igual, es el consenso con los congresistas íntegros, ¿no? Yo no creo que se deba consensuar nada con tipos, pues hay que decir, con nombres y apellidos, ¿no? Como Segura, como Mamani, como Lescano, como Becerril. No hay forma de consensuar nada con ellos, ¿no? Sin embargo, hay congresistas muy calificados con quien sí habría que consensuar. Pero con la corrupción, nada, nada. Fernando,
¿Usted cree en el presidente Vizcarra? Por supuesto. Por supuesto. Porque hay gente que ha tratado de sembrar dudas, incluyendo Alan García, que es un tuitero entusiasmadísimo, claro, después de que Uruguay le dijo que no a su asilo. No, yo conozco al presidente Vizcarra desde antes de que asumiera inclusive la vicepresidencia, y yo lo conocí como gobernador de Moquegua, y yo creo que todos vimos en él a un líder muy calificado. El solo hecho de que apueste por la educación habla muy bien de él, ¿no? Lo que no comparto es estos cambios de gabinetes, Óscar. Yo lo he vivido desde el gobierno regional de Ica. Desde Ica nosotros tuvimos 5 presidentes de Consejo Porque es volver a de Ministros. empezar, ¿no? Es volver a empezar. Todo se paraliza. Todo se paraliza. Porque cada nuevo gabinete no solo cambia ministros, cambia todo un equipo de burocracia que traba todo lo avanzado. Entonces, yo sé que hay muchos periodistas, muchos políticos, mucha gente que respalda estas rotaciones de ministros, pero yo lo digo porque lo he vivido en carne propia. Es lo peor que le pueden hacer a las regiones, cambiar ministros a cada rato. Bien. Entonces yo no quería ser partícipe de esta rotación que le causa mucho daño al país. Muchas gracias, Fernando. A ti, Óscar. Felicitaciones por la labor que hizo y nada, nunca se sabe. Estamos hablando aquí con una persona que ha tenido un protagonismo en la política regional y que podría tenerlo también en la nacional. Muchas gracias por haber estado con Buena nosotros, suerte Fernando. por tu programa. Muchas gracias. Bueno, nos vamos rápidamente al primer corte del programa. ¿Ustedes quieren saber, amigos televidentes, cuánto cayó la producción petrolera en el Perú y por lo cual estamos comprando 17.000 millones de soles anuales en combustible? Miren nuestro primer dato duro, nos vamos a la pausa y regresamos.